¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Algunos ya me conocéis. Mi nombre es Álvaro Escudero. Tengo el honor y la suerte de formar parte de la Junta Directiva de la Asociación de Jóvenes Abogados de Madrid, presidida por Alberto Cabello, que hace una grandísima labor. Y bueno, hoy contamos para dar una ponencia sobre derecho sanitario e incapacidades con una verdadera experta, que además de ser una grandísima amiga mía, tengo la suerte de que sea una amiga excelente, es una profesional estupenda y especializada en esas dos materias que hoy nos va a hablar Marina. Además, tengo la suerte de que es mi socia en uno de los proyectos empresariales que tengo y, bueno, pues como podéis ver, es una profesional estupenda. Sin más dilación, voy a dar paso a Marina, que nos va a hablar, como ya he dicho, sobre negligencias médicas e incapacidades en el ámbito laboral. Y os recomiendo que toméis nota de todo lo posible, de toda la información que nos dé y las dudas que tengáis, pues las apuntéis para ver si al final nos da tiempo que Marina nos las pueda resolver. Sin más dilación, Marina, te agradecemos muchísimo tu tiempo con nosotros, la información que nos vas a dar y te doy paso, todo tuyo. Pues bueno, buenas tardes primero a todos. Agradecer primero pues a Jamadrid por haber contado conmigo para compartir con vosotros una horita en la tarde de hoy. Y pues mil agradecimientos también a Álvaro, porque bueno, yo no sabía que era él quien me iba a presentar hoy. Entonces me hace mucha ilusión. Como bien dice Álvaro, pues es un gran amigo y compañero en esta aventura que es la abogacía. Además, pues abogacía joven, como veis yo también pues soy una abogada joven como los que estamos hoy aquí. Así que bueno, pues mil agradecimientos a AJA Madrid y a Álvaro por esta sorpresa en presentarme hoy. Así que bueno, como el tiempo apremia y tenemos una horita para compartir esta tarde, pues voy a iniciar mi presentación. En principio me han comentado que os la han hecho llegar. Es breve. No suelo yo hacer diapositivas demasiado extensas. Cuanto menos texto mejor, así lo concibo yo. Así que vamos a ello. Voy a compartir mi pantalla para que así pues nos podamos ver todos aquí en la pantalla. Un segundito. Venga. Perfecto. Pues bueno, empezamos con una frase que a mí me gusta pues mucho acompañar en lo que viene siendo mi carrera profesional. Es de Schopenhauer, un filósofo, que dice: la salud no es todo, no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada. Pues cuánta razón ¿no? Tiene esta frase. Debemos partir de la idea de que por norma general no solemos darle la importancia que realmente merece a la salud, pero tiene un valor que es intangible, un valor que es incalculable. ¿Qué sucede? Que cuando la perdemos, todo lo demás tiene valor. Entonces, dentro de lo que rodea al tema de negligencias, al tema de incapacidades, yo siempre digo que cuando pues, nuestra salud se ha visto afectada, ya sea por enfermedad común, ya sea por una enfermedad profesional, un accidente laboral, o ya sea por una negligencia, entonces todavía con más motivo porque es por un factor totalmente externo que no depende de ti ni de tu fisonomía, ¿no? Como persona, pues qué más que pelear por los derechos que te corresponden. Así que de esto es lo que vengo a hablar yo un poquito en la tarde de hoy, de todo lo que rodea al ámbito al que me dedico, que es al tema de las incapacidades y al tema de las negligencias. Entonces he intentado hacer una fusión de los aspectos más importantes o que considero que hoy puedo compartir con todos. Si nos vamos aquí, pues, ¿cuál es mi intención que se aprenda en el día de hoy? Así que, bueno, pues reclamar una incapacidad permanente derivada de negligencia médica. ¿Cuál es la contingencia que se tiene que valorar o pelear? Veremos qué es todo esto de la contingencia. También cuáles son las vías que tenemos para reclamar una negligencia médica. Pasaré muy ligero por ello porque tampoco no quiero profundizar mucho. Pues luego también un poquito sobre cómo se puede calcular o qué hay que tener en cuenta para solicitar una indemnización de los procedimientos de negligencia médica en aquellos casos en los que derivado de esa negligencia médica pues también implica una incapacidad permanente y por lo tanto la imposibilidad de trabajar. Y un aspecto muy importante,
como ya sabemos en el derecho, cuál es el plazo de prescripción y, por lo tanto, cuándo es que se inicia el cómputo para poder reclamar una negligencia médica, cuando pues, va ligada también de una incapacidad permanente. Así que venga, vamos a ello. Breve introducción a lo que es la incapacidad permanente y también lo que son las negligencias médicas. Como digo, en esto pincelada rápida, cualquier duda que tengáis ya sabéis que luego abrimos un preguntas-respuestas. En cuanto a la incapacidad permanente, lo que tenemos, bueno, la incapacidad permanente es aquella situación en el que derivado ya sea, como he dicho, de una enfermedad común, profesional, laboral o cualquier tipo de accidente o también de una negligencia médica, pues estamos impedidos para trabajar, ya sea de forma total o parcial o absoluta. Entonces, aquí tenemos los distintos tipos de incapacidad permanente. Así, la incapacidad permanente parcial es aquella que sí podemos seguir haciendo nuestro trabajo, pero debido al accidente o enfermedad, se ven reducida como un mínimo de un 33% la capacidad para realizar esas tareas fundamentales de nuestro puesto de trabajo. La incapacidad permanente total es aquella en la que, debido al cuadro clínico que sufrimos, no podemos realizar nuestro trabajo, pero sí podemos realizar otro distinto. La absoluta nos impide realizar todo tipo de trabajo y luego pues la gran invalidez es aquella en la que pues ciertamente tampoco se puede realizar ningún tipo de trabajo, es decir, sería una absoluta a la cual se le añade la necesidad de terceras personas para llevar a cabo actividades pues, del día a día, asearse, comer, vestirse, ¿vale? Entonces, todo aquello que engloba las actividades del día a día. Eso sería un poquito lo que es una pequeña introducción a la incapacidad permanente y a las tipologías que hay de solicitar esa incapacidad permanente según el cuadro clínico o las patologías que suframos. Luego, breve, ¿no? La negligencia médica, pues bueno, al final es una praxis inadecuada que da lugar a una serie de lesiones. Pero, ¿qué elementos tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar esa negligencia médica? Pues bueno, en todo caso tiene que haber una acción o una omisión, ya sea voluntaria o involuntaria por parte de profesionales de la salud, es decir, médicos, enfermeros, auxiliares. Tiene que haber un resultado dañoso y, en todo caso, esa acción u omisión tiene que ser el que ha producido el acto dañoso, por lo tanto, ese nexo de causalidad. No me enredo más porque son conceptos básicos y generales, así que vamos a ir un poquito más profundidad en materia. En cuanto a la incapacidad permanente, empezamos con ella. Ya hemos dicho los distintos grados que hay de incapacidad permanente y luego, pues importante, cuándo se inicia el trámite y quién puede iniciarlo. En todo caso, centrándonos en el caso de la incapacidad permanente, que puede derivar de una negligencia médica, en todo caso se iniciarán aquellos momentos en los que hay una estabilización de las secuelas o bien pues nos podemos haber curado, pero bueno, si hay una incapacidad, pues bueno, al final hay una serie de secuelas derivadas de una negligencia médica que dan lugar a un inicio de incapacidad permanente y, por lo tanto, a dificultades, ya sea la parcial, total, absoluta o gran invalidez, para desarrollar el trabajo. ¿Quién puede iniciar este procedimiento? Pues en todo caso, el proceso puede iniciarlo el INS. Por norma general, el INS cuando lo inicia es una vez que ya ha pasado el año o el año y medio de baja, es decir, en los 12 o en los 18 meses de baja. Sí que es cierto que por norma habitual se suele extender hasta los 18 meses y ya es ahí cuando el INS tiene obligación de iniciar expediente de incapacidad permanente. Aunque eso no quiere decir que la vaya a conceder. Entonces, como todo en derecho, tiene que lucharse y continuar en la vía judicial, siendo procesos que duran, pues se alargan mucho más en el tiempo de lo que deberían. En todo caso, también podría iniciarla la mutua cuando tiene origen en un accidente laboral o en una enfermedad profesional. Y también, bueno, el médico de cabecera o el propio trabajador, es decir, la persona que en este caso, pues centrándonos en las negligencias, que ha sufrido una negligencia médica, si no ha agotado el periodo de baja médica, que es un año prorrogable 6 meses más, es decir, no ha agotado esos 18 meses de baja médica, pero ve que ya no hay opción de mejoría,
si se quiere pues avanzar un poquito en el procedimiento, porque como digo, pues suelen ser procesos bastante largos y de buenas a primeras el INS no nos concede la incapacidad, pues en este caso será el trabajador quien puede iniciar esa petición de incapacidad permanente y en todo caso el inicio de la incapacidad permanente es pues mandando un formulario general que pone el INS a disposición del ciudadano. ¿Qué ocurre? Que por eso cuando vamos al siguiente punto de qué es lo que se puede reclamar, porque tenemos dos cosas distintas, ¿no? El grado de incapacidad y luego también las contingencias, importante para lo que veremos más adelante también en la ponencia. El grado de incapacidad es el que he señalado en la diapositiva anterior y bueno, también aquí os he dejado un vídeo de mi canal de YouTube que he abierto hace muy poquito, donde pues hablo de los distintos grados de incapacidad permanente que existen y los requisitos que hay para cada uno de ellos. Entonces, cuando rellenamos la solicitud, hay un apartado de alegaciones donde yo ahí recomiendo indicar pues cuál es el grado de incapacidad que principalmente se solicita. Y luego, muy importante, el tema de las contingencias, ¿vale? El tema de la contingencia, cuando hablamos de una contingencia de una incapacidad permanente, estamos haciendo referencia a cuál es el hecho que ha dado lugar a esa solicitud de incapacidad o a ese reconocimiento, ¿vale? Entonces, tenemos 4 tipos, el de enfermedad común, el de enfermedad profesional, accidente laboral o accidente no laboral. ¿Qué ocurre aquí? Que para cada uno de ellos se exigen distintos requisitos de acceso y también se calculan de distintas formas la cuantía que de forma definitiva nos quedaría de pensión, ¿vale? Entonces, bueno, ahora quedaros un poquito con la idea de que hay distintos grados de incapacidad permanente y distintas contingencias, ¿de acuerdo? Que es, como digo, pues el motivo que ha dado lugar a ese reconocimiento de incapacidad permanente. Seguimos avanzando. Pues, como digo, aquí centrándonos en el tema de la contingencia, ¿no? De lo que viene siendo esa incapacidad permanente, cuando tiene su origen en una negligencia médica. ¿Qué ocurre aquí? Pues realmente hay diversidad de criterios y como todo en derecho, creo que un 2 más 2 jamás son 4, lo que, bueno, yo comparto aquí el criterio y ya me adelanto un poquito de la sentencia que os comparto, pero es verdad que hay sentencias de todos los colores. Cuando una incapacidad permanente tiene su origen en una negligencia médica, realmente, no, bajo mi punto de vista, no debería considerarse como enfermedad común, porque enfermedad común se entiende como un deterioro físico progresivo nuestro propio, es decir, lo que entendemos como una enfermedad propiamente dicha, pero sí, esa incapacidad permanente realmente deriva de un acto médico ajeno, evidentemente, a nuestra voluntad, pues bajo mi punto de vista, pues no se tendría que considerar como enfermedad común. Pero hay ocasiones en las que sí se ha previsto así, por eso aquí lo indico. También podría ser que esa contingencia en la incapacidad permanente, derivada de negligencia médica, sea por un accidente laboral o una enfermedad profesional. ¿En qué casos? En aquellos casos en los que pongamos que hemos tenido un accidente laboral propiamente dicho o bien una enfermedad profesional, nos han tenido que intervenir y a raíz de esa intervención pues tenemos las secuelas que nos impiden realizar nuestra profesión o todo tipo de trabajo. Yo ahí sí veo defendible que en la incapacidad permanente se solicite que es por contingencia de accidente laboral o enfermedad profesional. Como podéis imaginar, cuando tiene su origen en un accidente laboral o una enfermedad profesional o también en ocasiones en el accidente no laboral, pues los requisitos se minimizan a la hora de acceder o bien de cuantificar. Normalmente la cuantía económica es mayor cuando la incapacidad tiene un origen en una enfermedad profesional o bien en un accidente laboral. Cuando estamos hablando de accidente no laboral, para mí, y ya lo he adelantado antes, este sería el criterio que principalmente tendríamos que defender en el caso de reconocimiento de incapacidades por negligencia médica. Os he puesto aquí la sentencia del Tribunal Supremo 514 del 2023 de 17 de julio. He intentado buscar jurisprudencia reciente.
donde indica aquí expresamente el Tribunal Supremo que pues en este caso era una incapacidad permanente reconocida derivada de una actuación médica, ¿vale? Es decir, secuelas de una intervención médica que impedían a la persona pues, realizar todo tipo de trabajo. Si no voy equivocada, era el reconocimiento en absoluta, pero bueno, el tipo de incapacidad es lo de menos en este caso porque nos centramos en la contingencia. Entonces, aquí lo que dice el Supremo es que las lesiones que se producen por una intervención médica no responden a un deterioro físico progresivo, que es el concepto de enfermedad común, sino que es el resultado de una acción súbita por causa externa y violenta, que es el concepto pues, propiamente dicho del accidente no laboral. Entonces, en resumen, para acotar ya y alcanzar una pequeña conclusión, al menos mi conclusión, en el caso de cuál es la contingencia que tiene que pelearse o que yo es la que pelearía cuando la incapacidad permanente tiene origen en lesiones provocadas por negligencia médica, pues bajo mi punto de vista la principal tiene que ser por el accidente no laboral, porque como ya hemos dicho al principio y compartiendo el criterio de esta sentencia, el resultado no depende de un deterioro progresivo del paciente, sino que es por un acto externo y ajeno totalmente a su voluntad. Entonces se cumplirían los requisitos propios del accidente no laboral. Aquí sí hacer un matiz en el que se reconoce o esta sentencia defiende este reconocimiento de accidente no laboral, tanto cuando las lesiones vienen de negligencia médica cuando no sea una negligencia médica propiamente dicha, pero sí tenga su origen la lesión o el cuadro médico en una intervención médica. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos que puede haber múltiples complicaciones, no todas ellas tienen por qué ser derivadas de negligencias médicas. Entonces, tanto en un caso como en otro, aquí defiende el Tribunal Supremo en esta sentencia que pues, la contingencia tiene que ser por accidente no laboral. Pero como todo, criterios y aquí lo que os digo es qué es lo que yo defendería principalmente en los procesos, en este caso de incapacidad permanente, derivadas de negligencias médicas. Centrándonos en, ya dejando de un lado la incapacidad permanente propiamente dicha y habiendo visto ya cuáles son las vías para reclamarla y las contingencias que hay que tener en cuenta, sí que, bueno, muy brevemente para culminar el tema de las incapacidades, pues informar simplemente que pues, si el INS la denegara de primeras, que suele ser lo habitual, pues bueno, hay un plazo de 30 días primero para presentar un recurso, la reclamación previa, que se debe presentar al INS. En esa reclamación previa, ojo, hacer hincapié también en la contingencia que estamos luchando en el reconocimiento de esa incapacidad. Una vez presentada la reclamación previa, el INS tiene 45 días hábiles para responder y ya pues una vez pasados estos 45 días, si el INS no responde, que yo siempre digo es habitual que el INS tarde mucho más de esos 45 días para responder, entonces podemos esperar o bien que llegue la resolución, que puede llegar pasados meses, o bien una vez ya transcurridos estos 45 días, por silencio administrativo se puede iniciar la vía judicial y por tanto hay 30 días para presentar demanda. Y en esa demanda pues también hacer hincapié al grado de incapacidad y a la contingencia por la cual nos interesa que se reconozca esa incapacidad permanente. Cerrado el capítulo de incapacidad o de solicitud y reclamación de incapacidad permanente, pues vamos al procedimiento como tal de negligencias médicas. Muy breve. Pues ya seguramente lo sabéis, tenemos 3 vías principales para reclamar una negligencia médica. El procedimiento civil, propiamente dicho, ante hospitales públicos, ante hospitales privados, perdón, procedimiento civil ante hospitales privados, médicos privados, entonces, o aseguradoras, compañías aseguradoras. Ese sería el procedimiento civil. Luego tendríamos el procedimiento administrativo, pues frente al servicio público de salud de la comunidad autónoma que corresponda y, en todo caso, procedimiento penal, pues también se puede iniciar un procedimiento penal por negligencia médica según el alcance de las lesiones o también pues, puede suceder
el fallecimiento, ¿vale? Importante, en todo caso, es que también se puede iniciar un procedimiento civil en aquellos casos en los que la negligencia haya tenido lugar en un hospital público, cuando el proceso lo iniciamos frente a la aseguradora de la administración, ¿de acuerdo? Os pongo aquí el artículo por si no lo sabíais. El artículo 76 de la Ley de Contrato del Seguro prevé la opción de la acción directa. Entonces, esa acción directa también puede hacerse frente a las aseguradoras de las administraciones públicas. Por lo tanto, podríamos ahorrarnos el procedimiento contencioso administrativo y iniciar frente a la administración el procedimiento civil, pero bueno, no sería frente a la administración, sino frente al seguro. Porque, ojito, si vamos frente al seguro, pero también frente a la administración pública, ahí sí o sí tiene que seguirse el procedimiento administrativo. Cosa importante, como ya sabéis todos y ya he adelantado antes, es el plazo que tenemos para poder reclamar una negligencia médica. Y digo importante porque hay criterios dispares, lo veremos en un ratito, en cuanto a cuándo empieza el plazo de prescripción, cuando, derivadas de las negligencias médicas, pues hay un reconocimiento de una incapacidad permanente. Lo vemos enseguida. Entonces, aquí simplemente centrarme, y seguramente eso sí que lo conocéis, pues el plazo de prescripción típico de civil, extracontractual y contractual, pues bueno, extracontractual el plazo de prescripción es de 1 año, contractual 5 años. Como os digo, la acción directa frente al seguro de un hospital público, en este caso la acción directa es de 1 año, ¿de acuerdo? Y en cuanto al procedimiento administrativo, pues también es de 1 año. En cuanto al procedimiento penal, ya sabéis que la prescripción de los delitos va en función de la gravedad del mismo, por lo tanto podríamos estar hablando en ocasiones de 1 año, en ocasiones de 5 y bueno, en los casos muy graves pues incluso podríamos hablar de 15, pero normalmente suele oscilar entre el año o los 5 años en función de esa gravedad del delito. Continuamos. He hecho esta pequeña introducción de las vías, ¿no?, para reclamar esa negligencia médica importante, el plazo de prescripción, para lo que comentaremos a continuación. Vamos con un kit, al menos para mí creo que muy importante, ¿vale?, en el tema de incapacidades permanentes que tienen su origen en una negligencia médica, porque como ya os he adelantado antes, hay criterios dispares. Por un lado, y esta sentencia, bueno, pues fue una bomba, veis que es bastante reciente, y en este caso es una sentencia del contencioso administrativo, ¿vale? Muy, muy, muy importante porque ha sentado jurisprudencia clara en aquellos procedimientos en los que hay una incapacidad permanente derivada de una negligencia médica en los procesos que se reclaman en la vía contenciosa administrativa, es decir, los procesos que se reclaman frente al hospital público. ¿Qué tenemos aquí? Que como norma general debemos partir de la idea de que cuando reclamamos una negligencia médica en vía civil, tanto en vía civil como en vía administrativa, no es desde que ha sucedido los hechos, excepto en los fallecimientos, sino cuando se puede conocer el alcance definitivo de la lesión o bien cuando ya las secuelas que nos han quedado son definitivas. Entonces, siempre entra la duda de ¿y cuándo empieza ese año? ¿Cuándo esas secuelas son definitivas? ¿Cuándo podemos entender que ha habido una curación o una estabilización? Pues entonces, partiendo de esa idea de cuándo es la estabilización de las secuelas, pues todavía más en profundidad y cuando se reconoce una incapacidad permanente o cuando estamos luchando por una incapacidad permanente, ¿qué puede suceder? Que estemos batallando porque el INS nos haya denegado esa incapacidad permanente y estemos batallando judicialmente la incapacidad permanente y paralelamente queramos iniciar un proceso de negligencia médica. Entonces ahí es donde vienen muchas dudas porque hay veces en los que el proceso de incapacidad permanente puede tardar más de ese año o de esos 5 años de prescripción para iniciar el procedimiento correspondiente de reclamación de daños y perjuicios de negligencia médica. Entonces, centrándonos primero en el criterio que sigue
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. ¿Qué pasa aquí? Que lo que nos dice es que el año que empieza, es decir, el dies a quo de un año para reclamar por negligencia médica cuando haya un proceso de incapacidad permanente, empieza a contar desde la fecha de estabilización de las secuelas y no desde la firmeza de la resolución por la cual se reconoce una incapacidad permanente. La sentencia que os marco aquí en negrita y os recomiendo pues altamente su lectura es la 463 del 2019 de 4 de abril pues, del 2019 y en el fundamento tercero pues claramente y de forma muy resumida indica que se tiene que declarar que por parte, ojo, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que el dies a quo del cómputo de plazos de prescripción para el ejercicio de una acción de responsabilidad patrimonial por los perjuicios causados por una prestación médica es el de la fecha de curación, con independencia y al margen de que, con base a esas mismas secuelas, se siga un expediente de incapacidad permanente. Entonces, aquí el Tribunal Supremo, la Sala de lo Contencioso Administrativo, tiene muy diferenciado el proceso de incapacidad permanente con el proceso de negligencia médica y nos dice que, aunque se esté en un proceso de reconocimiento de incapacidad, si las secuelas se han estabilizado previamente, pues una vez que se han estabilizado esas secuelas, es cuando empieza el cómputo de un año para iniciar el procedimiento de responsabilidad patrimonial. Entonces, aquí tenemos que ir con muchísimo cuidado si iniciamos el proceso de reclamación patrimonial, porque no podemos esperar a la resolución de incapacidad permanente si se demora más allá de ese año desde la estabilización de las secuelas. Y realmente esto puede suceder en muchísimas ocasiones. Como os digo, si el INS de primeras deniega esa incapacidad permanente, primero tenemos que recurrir al INS, luego esperar 45 días, luego después de esos 45 días, 30 días para presentar la demanda. Y en la mayoría de juzgados de España, los juzgados de lo social van muy saturados, por lo que es perfectamente normal que nos citen a juicio más allá de un año y medio. Entonces, ¿qué sucede? Si de forma paralela nuestras secuelas ya se han estabilizado, es decir, las secuelas de nuestro cliente en este caso, ya se han estabilizado y tenemos el juicio a un año y medio vista, no podemos esperar a esa resolución de incapacidad permanente. Tenemos que iniciar el proceso de reclamación patrimonial. ¿Por qué? Porque si no, pues claramente la Administración invocará esta sentencia, que ya os digo que ha sentado jurisprudencia en la Sala de lo Contencioso Administrativo, por cuanto aquí lo que dice el Tribunal Supremo, desde un punto de vista de reclamación patrimonial, es que, pues, que la incapacidad permanente se reclame por la vía jurisdiccional, pues en este caso la social, y que aquí se reclamen los daños propiamente dichos derivados de una negligencia médica. Cosa distinta, evidentemente, es cuando iniciamos la vía, podemos iniciar esta vía de reclamación patrimonial y ya tenemos una resolución por la cual se reconozca la incapacidad permanente. En estos casos, sí que podremos incluir en la solicitud de indemnización, pues, unos pluses que veremos también más adelante por esa incapacidad para desarrollar, pues, o bien nuestra profesión o todo tipo de trabajo, incluso una gran invalidez. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues bueno, sin querer demorarme más, espero que os haya quedado claro este punto, es que en la Sala Contencioso Administrativo se distinguen mucho y ello, además, dice aquí el Tribunal Supremo en la sentencia, que os digo que es muy interesante leerla, porque dice que ello con independencia, evidentemente, de que se pueda reclamar por esas secuelas que han dado lugar a la incapacidad permanente. ¿De acuerdo? Entonces, por supuesto que en vía administrativa, aunque no tengamos todavía la resolución de la incapacidad permanente, pero esas secuelas nos impiden realizar todo tipo de trabajo o nuestra profesión habitual, pues por supuesto que se podrá reclamar, pero se reclamará por el valor de las secuelas o incluso en algunos casos en los que los informes médicos sean muy claros e indiquen específicamente que estas secuelas nos impiden trabajar, pues también se podrá ponderar, ¿de acuerdo? Pero no se podrá reclamar una indemnización como aquel que dice propiamente dicha por reconocimiento de incapacidad permanente, ni tampoco esperar a esa resolución.
¿Y ahora qué pasa? Que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo pues dice todo lo contrario. Lo vemos. Entre otras sentencias, porque aquí sí que es verdad que ha sido reiterada la jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Aquí os he puesto una pues también de las más significativas, pero ya os digo, se va repitiendo en muchísimas sentencias. Aquí os he señalado la sentencia 819 del 2012 del Tribunal Supremo del día 9 de enero. ¿Qué nos dice la Sala de lo Civil? Que en los procesos de responsabilidad extracontractual sí que se podrá esperar a la resolución de incapacidad permanente. Y una vez sea firme, ojo, sea firme la resolución de incapacidad permanente, ahí es cuando se inicia el plazo para reclamar por esa negligencia médica. Entonces, criterio totalmente distinto al que se defiende por parte de la Sala Contencioso Administrativo, pero es que también, pues evidentemente, estamos en dos jurisdicciones distintas y en dos leyes totalmente diferenciadas. Claro, basándonos en la responsabilidad extracontractual, procedimiento civil, ¿qué ocurre aquí? Que el propio artículo 1968 del Código Civil, que no os lo he puesto aquí, pero bueno, lo tengo aquí, aunque es conocido, pero ¿qué nos dice este artículo 1968, que es el que regula la prescripción extracontractual, de la responsabilidad extracontractual? Pues nos dice que prescribe por el transcurso de un año la acción para exigir la responsabilidad derivada de la culpa o negligencia desde que lo supo el agraviado. Entonces, el agraviado, es decir, en este caso nuestro paciente o nosotros como abogados defensores, no sabremos el alcance de esos daños derivados de la culpa o negligencia hasta que sepamos realmente cuál es el alcance de ello. Y, pues evidentemente, bajo mi punto de vista, no es lo mismo tener unas secuelas, que es que además esas secuelas nos impidan o bien realizar nuestra profesión o todo tipo de trabajo o incluso, pues por desgracia a veces ocurre el reconocimiento de una gran invalidez y que por lo tanto incluso ya es que no podamos realizar ningún trabajo, sino que además necesitemos de terceras personas. Y no me quiero demorar más porque acabo de ver la hora y veo que son las 7. Entonces, perdonad, no me había fijado. Entonces, ya he dicho yo antes que yo hablaba mucho. Entonces, en este caso, ojito, ¿vale? Ya solo me queda la última diapositiva, que tenemos aquí que si de las lesiones de una negligencia médica se deriva en una incapacidad permanente, el día inicial del plazo para la reclamación extracontractual, es decir, proceso civil, el plazo de un año será desde el momento en el cual se resuelve la reclamación de incapacidad del perjudicado. Y ya nos vamos al último y no me quiero extender más, perdonad por haberme enredado un poquito. Tenemos aquí que realmente en las negligencias médicas no tenemos un baremo propio, sino que nos guiamos por el baremo de accidentes de tráfico y por lo tanto por la ley 35/2015. ¿Qué pasa aquí? Que pues que siempre, pues ya sabéis que, o supongo que lo tenéis en cuenta, que no siempre los jueces lo aplican a rajatabla, sino que de forma orientativa. ¿Y qué son muy importantes? Que en el caso de incapacidades permanentes que derivan de negligencia médica, pues que en este caso, además de las secuelas individuales, tenemos dos regulaciones, el artículo 108 y el artículo 129, donde se prevé expresamente indemnizaciones cuando hay perjuicio moral por pérdida de calidad de vida, y se entiende por pérdida de calidad de vida el reconocimiento de una incapacidad permanente, y también expresamente en las tablas 2C3 a 2C8 la pérdida de ingresos en función del grado de incapacidad. Entonces, ahora entenderéis también por qué es importante que pudiéramos llegar a tiempo a la hora de reclamar una negligencia médica y tengamos esa resolución de incapacidad permanente, porque lo más probable es que la indemnización incremente de forma considerable. Y bueno, aquí os he puesto dos sentencias, aprovechando que era para la Asociación de Jóvenes Abogados de Madrid, pues dos sentencias de la Comunidad de Madrid, además una dictada tras la otra, en la que en una de ellas es que no se acoge para nada al baremo de accidentes de tráfico y en la otra sentencia, el Tribunal Superior de Justicia, pues sí lo tiene en cuenta. Entonces, bueno, aquí tenemos que ir con cuidado porque ya sabéis que cada juez y cada
En este caso, pues cada tribunal es un mundo y a veces se valora pues, más positivamente o más negativamente para nosotros en cuanto a lo que a cuantificación económica se refiere. Pero bueno, tened en cuenta que además de las secuelas, cuando hay una incapacidad permanente, pues artículos 108 y artículos 109. Y ya está. Mil gracias. Os dejo aquí, pues bueno, mis datos. Yo soy, como ya os he dicho, abogada joven, colegiada 6488 del Colegio de Abogados de Baleares, colegiada desde enero del 2018 y bueno, mi ámbito de actuación ya sabéis que es el que rodea el derecho sanitario. Es una especialidad para mí apasionante y desde principios de este año comparto en YouTube, que os he dejado ahí mi perfil, pues vídeos tanto de incapacidades como de negligencias y por lo tanto todo lo que rodea este mundo, así que si os interesa la temática y queréis seguir aprendiendo conmigo, compartiendo también vuestro conocimiento conmigo, pues bueno, os invito a que veáis mis vídeos. Y sin más, ya, pues aquí he terminado. Espero vuestras preguntas. Marina. Rápido. Perdón, Jennifer. Nada, muchas gracias. Mira, tenemos una pregunta de Leire y nos plantea una situación. Nos dice que si el INS deniega una pensión, pero luego el juzgado, tras poner una demanda, la reconoce, pero el que no se la hayan reconocido en su momento le ha causado perjuicios y ella quiere demandar por esos perjuicios que se le han causado, ¿a quién tendría que demandar? O sea, ¿dónde tendría que poner la demanda? No he entendido, porque si luego judicialmente se la reconocen. Sí, pero se refiere o sea, se la han reconocido porque ha puesto una demanda, pero ella ahora quiere demandar por los perjuicios que le ha causado que no se la concedieran en su momento. Ahí es muy complicado. Yo en estos casos también me lo he planteado muchas veces porque, y supongo que sé por dónde va, Leire, pues que a lo mejor han despedido a la trabajadora del puesto de trabajo. Yo es verdad que no he iniciado ningún procedimiento de estos, pero me los he planteado más de una vez, el hecho de iniciar una reclamación patrimonial frente a la Administración por esas desestimaciones por sistema por parte del INS de las incapacidades. No lo he hecho nunca, pero se me ha pasado muchas veces por la cabeza y sí, si es muy descarado, pues opción de iniciar una reclamación patrimonial frente, en este caso, pues entiendo que a la Seguridad Social. No sé si era esa la pregunta. Sí, me pone que muchas gracias, o sea, yo creo que sí la has contestado. Luego Muy nos bien. llega otra de Miguel Ángel, que nos dice que si se ha dado el alta por el agotamiento del plazo de los 365 días por una prestación de incapacidad temporal, que se puede impugnar directamente el alta médica o tiene que agotar previamente la vía administrativa. Una vez que ya se han cumplido los 365, es decir, cuando justo hemos cumplido el año de baja, tenemos 4 días naturales para presentar la disconformidad. ¿De acuerdo? Se puede presentar una disconformidad frente al INS por esa alta médica o bien ya se puede ir a la vía judicial 20 días para presentar demanda. Mira, ahora nos llega también... Justo hoy se ha subido un vídeo en YouTube hablando de alta médica y determinando en cada plazo qué es lo que se puede hacer, así que también te animo a que lo veas, que lo explico pues, con más detalle. Muchas gracias. Mira, Leire nos vuelve a escribir. En este caso es para darte las gracias por la ponencia y también te dice que es estudiante de máster, pero te quiere hacer una pregunta. A ver, comparte contigo la misma pasión por esta rama, hizo el TFG sobre negligencias médicas y que le encantaría preguntarte que qué vía recomiendas para luchar contra una negligencia médica. Pues aquí depende de Leire. Bueno, gracias primero de todo y perdona porque se me ha comido el tiempo. Entonces, en este caso depende mucho del caso. La que menos recomiendo, por ejemplo, es la penal, salvo pues casos que de verdad lo merezcan, pero es verdad que hay algunos abogados que optan por la vía penal para tener el informe forense, pero yo siempre digo, primero es que nunca sabemos qué es lo que nos dirá el informe forense del propio juzgado. Luego, que por procedimiento penal normalmente las indemnizaciones son mucho más bajas que las que se siguen que las que se dan en vía civil y en vía administrativa. Y el procedimiento es
para mí bastante más complejo de demostrar que realmente es un delito lo que se ha cometido y no pues solo una indemnización de daños y perjuicios, ¿no? Entonces, yo la que a priori descartaría, salvo, insisto, en casos pues, que sí son muy, muy graves, pero sería la vía penal. Luego, entre la vía civil y la vía administrativa, ahí ya sí que es un poco según el caso en concreto. Sí que es cierto que hasta la vía administrativa suele ser muchísimo más lenta que lo que es la vía civil, pero hasta ahora, y hablando pues un poco también en el sentido de defender en este caso al cliente por lo que pudiera pasar, las costas de la vía administrativa se han estado limitando y en la vía civil no. Entonces, desde este punto de vista de posibles costas y demás, pues en los casos donde hay vía administrativa, pues yo iría frente a la vía administrativa y no frente al seguro, ¿vale? Es decir, al seguro de la administración y por lo tanto proceso civil. Pero claro, ya sabéis que en derecho cada caso es un mundo y 2 más 2 no son 4. Tenemos otra pregunta y es que cuando un médico entra en prisión por una negligencia, te preguntan que si consideras que los médicos entren en prisión es la mejor solución para paliar el dolor de las víctimas. No. No, por eso para mí, es decir, yo pienso que no, igual que aunque no es lo mismo, pero por ejemplo también llevo asuntos de accesos indebidos a historias clínicas. Es decir, hay determinados delitos que están muy penados en cuanto a años de cárcel se refiere y yo soy de las que piensa que, bueno, que al final si a mí me han provocado un daño, por ejemplo, que me impide caminar o que me impide no trabajar, que esa persona se vaya a prisión, pues la verdad, no sé si a mí me quitará ese dolor que tengo, ¿no? Entonces tampoco sé hasta qué punto a nuestro cliente le interesa ese tipo de justicia. Sí que a veces interesa por la vía de la inhabilitación, porque va aparejada prisión o si no, en otros casos pues sí que se libran de la prisión, pero tienen esa inhabilitación. Y eso sí que suele interesar porque, pues lo que todos dicen, que no vuelva a pasar, que no le vuelva a pasar a nadie lo que me ha pasado a mí. Entonces, ese no le vuelva a pasar, pues sí que se puede conseguir con esa inhabilitación. Sí que es cierto que también con una queja paralela al Colegio de Médicos, pues se puede llegar a conseguir una sanción al médico. Muchas gracias. Te digo otra. Si se han causado unas lesiones en una intervención de una aseguradora privada por mala inyección de la epidural, ¿debemos ir contra el anestesista o contra la aseguradora? O contra ambos. Es decir, podéis ir contra cualquiera. Es decir, sí, contra tu aseguradora tienes esa parte de responsabilidad contractual y frente al anestesista la extracontractual, porque con él a priori no has firmado pues, ningún contrato, sino que te lo ha puesto la aseguradora porque has acudido a un determinado hospital privado. Gracias, continúo. ¿Existe negligencia médica por incumplir los plazos máximos de la lista de espera quirúrgica sin existencia de daños más que la pérdida de calidad de vida hasta la efectiva cirugía? Ahí yo lo veo, cuando me vienen casos así, yo siempre hay que ponderar qué es lo que realmente se puede reclamar y cuáles son los gastos que suponen al cliente. Entonces, hay muchas ocasiones en las que, y lo veréis si lleváis o vais a llevar casos de estos, en los que os echáis manos en la cabeza de lo que a alguien le ha podido pasar, pero por suerte no ha sucedido nada. Es decir, por un hipotético lo que podría haber pasado o lo que ha pasado, pero en un día ya se me ha curado, pero muchísimas veces van con hipótesis ¿no? Pues ahora, por ejemplo, en este caso, pues imagínate si se demora muchísimo más o si empeoro de esta forma en lugar de haber empeorado de esta otra. Entonces, las hipótesis no caben en las reclamaciones de negligencia. Y en este caso, en cuanto al empeoramiento de calidad de vida, pues ahí tendríamos que valorar por perjuicio básico o moderado, acreditarlo y ver si merece la pena lo que podemos reclamar con los gastos a los que tiene que hacer frente nuestro cliente. Continúo con una pregunta de Alexandra, y es que dice que si a consecuencia de una negligencia médica a nuestro cliente le conceden una gran invalidez,
¿cómo se reclama según el baremo, teniendo en cuenta que el baremo solo contempla el lucro cesante hasta la absoluta? En este caso, bueno, con la necesidad de terceras personas y más allá de esto, Alexandra, pues como decimos, como el baremo al final es orientativo, pues nosotros siempre podemos utilizar jurisprudencia que se hayan basado en hacer esa reclamación, pero sí que es cierto, si no voy equivocada, que hay un artículo donde habla de ayuda de terceras personas o yéndonos por la parte del perjuicio moral por pérdida nuestra de calidad de vida y de ayuda de terceras personas. Son dos regulaciones distintas. Entonces, en principio, a priori, sin haberlo, si soy sincera, pues un caso así de gran invalidez no lo he llevado, entonces... No, ahora así de memoria pues no lo puedo decir con exactitud, pero vamos, yo creo que en la ley sí que hay valoración por daño moral y ayuda de terceras personas. Seguro que lo contempla algún artículo. Continúo con otra y nos dicen, ¿no es muy difícil probar una negligencia médica? Entiendo que cada médico tiene un protocolo, pero ¿cómo pruebas que ha seguido el protocolo o no lo ha seguido? Sí es muy difícil, y en eso no os voy a mentir, probar una negligencia médica, ¿vale? Al final, siempre, yo nunca o no doy un paso adelante si un perito no me ha confirmado que hay negligencia y que es defendible. Luego, a partir de ahí, pues tenemos que tener en cuenta que tanto la administración como, da igual, o el hospital privado o la aseguradora, vendrán también con su propia pericial. Entonces, es obvio que en los casos flagrantes, pues ahí es más sencillo demostrarlo, pero en aquellos casos en los que depende de una valoración pues, más personal por cada médico, pues yo siempre digo intentar ir con el mejor perito que podamos, defenderlo a muerte y luego pues ya sabéis que la decisión queda en manos de un juez. Pero la pregunta de ¿es fácil? No es fácil. Y, por ejemplo, sobre todo frente a la administración pública, yo siempre digo que muchas veces es un muro, es una pared constante de batallar y seguir batallando. Así que no es sencillo demostrar las negligencias. Vale, ahora me están preguntando que dónde pueden conseguir la diapositiva. Mira, esta la respondo yo. Tenéis un apartado que se llama documentos. Ahí está subida la presentación que ha utilizado y podéis descargarla. Y continúo con otra pregunta para ti. Y dicen que hasta dónde abarca el consentimiento informado. Entiende que no es una carta blanca para todas las posibles actuaciones, pero dónde se debe poner el límite. Entiende que esto es una alegación que se hará por la otra parte. No he entendido la última frase, perdona. Que es una alegación que se hará por la otra parte. Sí, a ver, en este caso, una cosa, mira, aquí sí que es muy importante y eso los peritos también lo dicen mucho en el tema de las negligencias médicas, es que es cierto que el consentimiento informado, pues de cada vez más, porque todo el mundo se está curando en salud, aunque todavía hay casos donde no se firman consentimientos informados, que esos son de calle, ¿no? Pero, claro, de cada vez se van cubriendo más las espaldas y, pues, poniendo más complicaciones, más consecuencias propias de cada una de las intervenciones que se realizan. Pero el consentimiento informado no exime de una negligencia médica. Entonces, por mucho que el consentimiento informado diga misa, si se puede demostrar que es por negligencia médica y no es una complicación propia de la intervención, pues ya puede haber muchos consentimientos informados que ahí, hablando coloquialmente, no hay tutía. Pero evidentemente aquí quien lo tiene que analizar es un perito. Yo ahí cuando ya me vienen con el consentimiento informado y con la complicación exacta que se prevé en el consentimiento informado, ahí ya sí que tiene que entrar 100% el perito a evaluarlo y ver si ha habido algún fallo en la intervención, en la aplicación de protocolos, etcétera, etcétera. Y tenemos otra que nos dice, determinadas unas secuelas en una menor de 12 años que requieren intervención quirúrgica cuando se haya desarrollado totalmente el sistema óseo, ¿cómo se valoraría? Allí, como no conocemos, bajo mi punto de vista, sin conocer en profundidad el caso, porque aquí sí que hay que estar siempre el caso concreto,
pero así por lo que ha puesto en la pregunta que ha dejado, hasta que no conocemos el alcance real, entiendo que no es una secuela. Entonces, seguramente los informes médicos vayan allí orientados de que puede evolucionar. También recordad que tenemos la teoría del daño continuado y demás, entonces seguramente lo enfocaría por ahí, porque si no conocemos cuál es la afectación real hasta la mayoría de edad o hasta una intervención programada a los 18 años y demás, pues no podemos conocer cuál es el alcance y esa cuantificación. No sé si va por aquí la pregunta. Pues muchísimas gracias, Marina. Esas son todas las preguntas. También tengo que decirte que han llegado muchos mensajes de agradecimiento, que les ha gustado mucho la ponencia, que ha sido muy útil. Pues muchísimas gracias a vosotros. Sí que es verdad que cuando hablé con los compañeros del AJA, yo dije que yo también soy abogada joven, que seguro que están, pues que se dan ponencias, ¿no? Con magistrados o con abogados más senior. Y digo, pues espero estar a la altura. Así que, pues muchísimas gracias a todos por la oportunidad. De todos modos, compañeros, tenéis mi correo electrónico en mi página web y demás. Es muy fácil, ponéis mi nombre en Google y me encontráis. Así que lo que necesitéis, pues quedo a vuestra entera disposición. Y una vez más, pues muchas gracias por la oportunidad de poder compartir pues un ratito aquí con todos. Siguen llegando mensajes de agradecimiento, o sea. Qué bueno. Y nada, qué por bueno. mi parte también, muchísimas gracias y ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos, de verdad.